Buenas, estimados estudiantes. En este video vamos a hablar sobre la variable aleatoria discreta, su valor esperado, varianza y desviación de una distribución de probabilidad. Iniciamos. Bueno, primero el valor esperado, también conocido como la esperanza matemática, representado con una E mayúscula y la variable X. Es la media aritmética precisamente de la distribución de probabilidad de esa variable y representa la media de la población. En lenguaje matemático, la fórmula estaría dada como la sumatoria de X, los valores que va tomando la variable aleatoria, por su probabilidad de ocurrencia. ¿Okay? Es el valor que se esperaría obtener en promedio si, ojo, el experimento se repitiera una y otra vez, un número muy grande de veces. Por ejemplo, dicen que acá John vende automóviles en Pelican Ford. Dice que por lo general John vende la mayor cantidad de automóviles el día sábado y desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. Entonces veamos aquí, esta es la tabla de distribución de probabilidad. Cantidad de automóviles vendidos X, 0, 1, 2, 3, 4. Probabilidad P de X de ocurrencia de cada uno de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos. Entonces en este caso vender 0, 0.10, de vender 1, 0.2, de vender 2, 0.3 y así sucesivamente. Noten como siempre en una tabla de distribución de probabilidad, el total, esa sumatoria de todos los eventos simples que tenemos ahí tiene que ser 1. ¿Okay? Entonces, ¿de qué tipo de distribución se trata? Bueno, esto es una distribución de variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que la variable es cantidad de autos vendidos, ¿verdad? Por acá tenemos la justificación para que les quede ahí por aquello. Tenemos la variable número de autos vendidos y son contables, ¿verdad? Es una variable discreta. Es por eso que el tipo de distribución que estaría hablando acá es de una distribución de probabilidad de variable discreta. ¿Okay? La variable número de automóviles vendidos. Entonces, ahora, en la siguiente pregunta, ¿cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? Bueno, eso sería, en otras palabras, calcula el valor esperado. ¿Okay? Entonces, para esa variable X que definimos ahí como la cantidad de automóviles vendidos. Entonces, el valor esperado no es más que hacer la sumatoria, como vimos por acá, el valor esperado lo representamos como mu, la sumatoria de X por su probabilidad respectivamente. Entonces, X primero puede ser 0. Probabilidad de ocurrencia 0.10, lo multiplicamos. Luego agregamos X puede ser 1. Probabilidad de ocurrencia 0.2. 1 por 0.2. Y ahora agregamos el siguiente valor, 2, ¿verdad? Por su probabilidad 0.3. El siguiente 3 por 0.3 y 4 por 0.10. Entonces estamos multiplicando el X, lo que puede tomar, el valor que puede tomar o asumir la variable aleatoria con su probabilidad respectiva. Cuando hacemos eso, lo sumamos, ¿verdad? Recuerden que cuando multiplicamos y lo sumamos, ahí ya que obtenemos el valor esperado de esa variable aleatoria. Es decir, esperaríamos, ¿verdad? Que en promedio John venda 2.1 automóviles. Ese es el valor esperado, que no se redondea, ¿verdad? Yo sé que tal vez no tiene sentido en este caso porque se van a vender 2.1 porque tienen que vender unidades exactas, pero es que esto es usado, por ejemplo, ¿verdad? Para predecir la media aritmética de una cierta cantidad de automóviles vendidos a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si John trabaja 50 sábados en un año, puede esperar vender 50 por 2.1. ¿Okay? Es decir, si hacemos eso, son 105 automóviles, solo los sábados, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, la media aritmética, por eso es que recibe el nombre de valor esperado, lo que esperaríamos obtener, ese número que esperaríamos en promedio, que a partir de ahí podemos tomar decisiones, ¿verdad? Tener listo a cierta cantidad de automóviles, por ejemplo, John, porque sabe que si no la demanda va a estar insatisfecha. Muy bien, bueno, ahora vemos que cuando tenemos el valor esperado, podemos también ver como qué tanta variación o dispersión hay, ¿verdad? Igual para predecir. Entonces aquí entra en juego lo que es la varianza y la desviación estándar de una distribución de probabilidad. ¿Cómo se calcula? Bueno, está dado así. Vea que primero tenemos que sacar ese valor esperado. Y luego cada uno de los valores de X tenemos que restar ese valor esperado. Lo elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por su probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia del X que estamos utilizando. Y luego sumamos todos estos sumandos. ¿Ok?
¿ok? Un ejemplo para entenderlo mejor. Bueno, en este caso igual nos preguntaban la varianza de la distribución. Entonces veamos aquí. Tenemos la variable aleatoria X, la probabilidad de ocurrencia, la diferencia de X con respecto al valor esperado, que era 2.1, que ya habíamos calculado. Noten cómo hacemos 0 menos 2.1, 1 menos 2.1, ¿verdad? Aquí respectivamente en cada fila. Luego tenemos que elevar al cuadrado esta diferencia para que no nos interfiera ahí el menos. Y luego multiplicamos este valor precisamente por la probabilidad de ocurrencia. Es decir, 4.41 por 0.10 vamos a obtener 0.441. 1.21 por probabilidad de ocurrencia, 0.2, vamos a obtener 0.242. 0.01 por 0.3, vamos a obtener 0.003 y así sucesivamente. Cuando ya tenemos todos esos sumandos, ¿verdad? Realizamos la sumita y esto precisamente es la varianza. Que ojo, también acá me adelanto, ¿verdad? Uno saca la raíz de esta varianza y obtiene la desviación estándar de esta distribución de probabilidad, que eso sí lo interpretamos. Recordemos que la varianza no se interpreta, ¿ok? En este caso tendríamos que la desviación estándar, sacando la raíz, sería de 1.136 automóviles. ¿Cómo interpretamos? Bueno, si la vendedora Rita, en este caso, también vendió un promedio de 2.1 automóviles los días sábados y la desviación estándar precisamente fue de 1.91, no como John, ¿verdad? Automóviles, entonces concluimos que hay más variabilidad en las ventas sabatinas de Rita, precisamente, que en las de John, porque Rita, la desviación estándar es de 1.91 y la de John era más baja, ¿verdad? Entonces podemos interpretarlo de esa manera. Muy bien. Otro ejemplito acá para entender un poco más esto. Dice, Pizza Palace ofrece 3 tamaños de refrescos de cola, chico, mediano y grande, para acompañar su pizza. Los refrescos cuestan, y ahí está en pesos, ¿verdad? O dólares, como quieran verlo, respectivamente. 30% de los pedidos corresponden al tamaño chico, 50% al mediano y 20% al grande. Organiza el tamaño de los frescos y la probabilidad de venta en una distribución de probabilidad. Eso nos piden y nos preguntan, bueno, ¿es una distribución de probabilidad discreta? Sí, no, ¿por qué? ¿Ok? Calcule la suma promedio que se cobra por refresco de cola, ¿verdad? Eso sería como el valor esperado. ¿Y cuál es la varianza de la cantidad que se cobra por un refresco de cola? ¿Cuál es la desviación estándar, por ejemplo? Bueno, entonces, pueden pensarlo ahí y revisan la solución acá conmigo. Pueden ponerle pausa al video. Entonces, la primera es discreta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los valores de los frescos están separados claramente, ¿verdad? Se encuentran separados entre sí. Entonces es por eso que podemos asumir que esto es una variable aleatoria discreta, ¿ok? Y la suma de las probabilidades entonces tiene que ser 1 y los resultados tienen que ser mutuamente excluyentes, que eso son características de las distribuciones de frecuencias, ¿ok? Siempre. Entonces veámoslo ahora sí en una tablita. Acá está la tabla, vean, tenemos la variable X, acá está, digamos, 0.80 centavos, 90 centavos y $1.20. Entonces aquí tenemos los valores discretos. Luego tenemos la probabilidad de ocurrencia, que se nos indicaban acá en términos porcentuales, pero lo ponemos en escala de 0 a 1. Recuerden que la suma de esto siempre tiene que ser 1. Y ahora hacemos la productoria, 0.80 por 0.3, 0.24. 0.9 por 0.5, 0.45 y 1.2 por 0.2, 0.24. Sumamos todo esto y tenemos entonces que la media o el valor esperado, ¿verdad? La esperanza matemática es de 93 centavos. Lo que se esperaría vender si se repitiera un número infinito de veces este experimento, ¿verdad? Y por último, la varianza. En la varianza, igual, ¿verdad? Con la misma variable aleatoria, la cantidad, digamos, el precio acá en los refrescos. Veamos, tenemos su probabilidad y ahora tenemos que hacer la diferencia de X de cada uno de los valores con respecto a la media que ya habíamos sacado por acá. Y entonces, ¿cómo salió este menos 0.13? Bueno, no fue más que el 0.80 menos 0.93, ¿verdad? Es así. O los 93 centavos. ¿Cómo salió este menos 0.03? Bueno, fue 0.90 menos 0.93.
Y este 0.27, bueno, fue X 1.20 menos la media 0.93, 0.27. Elevamos esto al cuadrado, lo multiplicamos por la probabilidad de ocurrencia y así obtenemos cada uno de estos números, ¿verdad? Esto al cuadrado por 0.30 nos va a dar acá. Esto al cuadrado por 0.50 nos va a dar esto que está acá. Y 0.27 al cuadrado por 0.2 nos da esto que está acá. Sumamos todo esto y tenemos entonces que la varianza es de 0.02. La raíz cuadrada de esto sería la desviación estándar, que sería de 0.14 o 14 centavos. Con esto hemos terminado. Muchas gracias.